La disciplina es otro elemento muy interesante dentro de la cultura escolar. Habíamos visto anteriormente que se refiere a aquel conjunto de técnicas en virtud de las cuales se singulariza el individuo, es decir, puede caracterizársele aislándolo, diferenciándolo del resto de individuos. En esa medida, el objeto como tal es el cuerpo de todos y cada uno de los individuos, en este caso de los estudiantes, y el objetivo fundamental es la normalización de los mismos. Para hacerlo es muy importante reconocer el papel que saberes como por ejemplo la psicología, que trata sobre los procesos psicológicos y cómo se van transformando a lo largo del tiempo, tiene que decir, y por tanto entenderíamos que se convierte en un recurso tecnológico para llevar a cabo esa tarea de singularizar a los individuos a través de sus características, de sus propiedades individuales, y a partir de ahí proponer escenarios para lograr esa transformación o esa normalización en sentido estricto. En las culturas escolares es muy importante entender que gracias a la disciplina se prescribe la organización interna de las diferentes actividades que se realizan con los estudiantes. Esto tiene que ver con algo fundamental, y es que el manejo o el tratamiento de los diferentes contenidos se organiza no de una manera caprichosa, sino que por el contrario responden a un criterio técnico que proviene de la importancia que disciplinarmente se encuentra para poder hacerlo de esa manera y no de otra. En esa medida, la misma organización curricular asume como un supuesto fundamental que las personas a lo largo de su desarrollo tienen diferentes capacidades, diferentes potencialidades, y por eso se habla de oportunidad curricular, en el sentido de poder destinar el contenido específico requerido en un momento determinado que esté de acuerdo con el momento del ciclo vital de las personas. En esa medida, la disciplina permite segmentar y clasificar a los alumnos no solamente en virtud de sus características como individuos, sino también en virtud de su desempeño en una serie de tareas. Una serie de tareas que ayudan a jerarquizar y a establecer diferencias que clasifiquen a los alumnos y a trabajar de manera individual sobre las necesidades de cada uno. En esa medida podríamos entender cómo es que la disciplina define una serie de procedimientos de corrección frente a lo que se considera normal, que puede ser de una manera formal o informal. Es formal cuando se hace apegado, digamos, a una tradición científica, utilizando pruebas y parte de la parafernalia, por ejemplo, que utilizamos nosotros los psicólogos con la medición de las diferencias individuales, con la psicometría. O informal cuando se apela, por ejemplo, al estigma, a maneras de segregar, de discriminar, de distribuir o de entender las posibles formas de organización y de clasificación de los estudiantes, que no pasan como tal por un discurso científico que pueda soportarlos. Esto nos lleva a entender que al interior de la organización, de las organizaciones escolares, existe toda una serie de procedimientos en virtud de los cuales se crea una gran mitología sobre cómo organizar y distribuir todas las actividades que se supone contribuyen al logro de los propósitos que se esperan de la educación. Vamos a ver también de qué manera, esto lo vemos más adelante, cuando hablamos de disciplina estamos también hablando de una división y una jerarquía de saberes, que lo veremos más adelante cuando dediquemos una parte solamente al surgimiento de las disciplinas, que responden básicamente a los intereses que una determinada comunidad tiene. Y a partir de ahí termina también justificándose esas decisiones
alrededor de cuáles son las técnicas apropiadas para tratar la realidad de cada uno de los individuos y lograr por esa vía su normalización.